En Madrid, en Talentum, venimos organizando la formación en intervenciones sistémicas con el Instituto Bergelinger de Holanda. Este ciclo nuevo se va a comenzar con 16 personas en octubre de este año, del 2017, y en ello contaremos con una masterclass que podemos ver en la cual estarán Cecilio Regojo y Jan-Jacob Stam. Básicamente lo que trataremos en esa masterclass internacional con casos reales, con clientes que van a traer sus asuntos de negocio, sus asuntos de empresa, sus asuntos de formación y de desarrollo del talento, tendrán que ver con estos 5 temas. Se trabajarán los principios sistémicos: orden, pertenencia y equilibrio. Luego trabajaremos las 3 conciencias desde las cuales hay movimientos en una organización, es decir, la de los individuos, la del mismo sistema como tal y la de la transformación, es decir, cómo se va moviendo la organización a lo largo de su propia historia. Trabajaremos la diferencia entre rol y persona, que tiene muchísimo que ver en el ordenamiento y en el equilibrio en una organización, y trabajaremos futuro emergente. ¿Qué significa el futuro emergente? El futuro emergente es todo aquello que va surgiendo y que no está previsto en la estrategia, es decir, la capacidad que tenga una organización de moverse con su estrategia dentro del entorno. Y finalmente trabajaremos un tema fundamental en lo sistémico, son los principios rectores, aquello que los clientes perciben, a lo que le dan valor y que debería determinar ordenando, dándole orden a una organización. En el segundo módulo estaremos trabajando las 3 formas de comunicación que se tienen básicamente en coaching, en una conversación humana, y también que utilizaremos fundamentalmente en intervenciones sistémicas porque tiene mucho que ver en la capacidad de generarle al cerebro nuevas alternativas, nuevos escenarios y posiblemente nuevas respuestas a lo que es un conflicto o un problema que no podamos mover. Esto lo llamaremos mono, multi y meta. Son 3 formas de comunicación que estaremos trabajando en ese segundo módulo. Luego entraremos a trabajar cada una de las personas que está en la formación con sus propios prejuicios, es decir, aquello que viene desde la familia y desde la profesión y que no ayudaría mucho a lo que es una intervención sistémica. Estaremos practicando el MA, es el espacio que contiene en una constelación, en una intervención sistémica, en una búsqueda de alternativas desde lo sistémico. Para un cliente es necesario generar un clima, un entorno. A eso lo llamamos MA, es decir, un espacio vacío que contiene, como una taza de té. Practicaremos el zoom in y el zoom out, es decir, es una fórmula de percepción del ojo, de estar abierto para poder estar trabajando la mirada abierta y también volver al foco. Es decir, esto se llama zoom in y zoom out y es fundamental para entrar a trabajar con una intervención sistémica con un cliente. De ahí nos moveremos a un pequeño ejercicio, a un tiempo de reflexión sobre cómo hay que vaciar aquellos conceptos que yo tengo desde mi profesión y que llamamos no saber. No saber, que combinado con el espacio que contiene y con el zoom out, básicamente son las 3 entrenamientos corporales y de presencia que se necesitan para hacer una intervención sistémica. Y ahí nos iremos a trabajar con la pertenencia, el orden y el equilibrio, que ya habían sembrado Cecilio y Jan-Jacob en la masterclass, y trabajaremos ya con un ejercicio práctico que es ordenar un hospital, es decir, diferentes hospitales, como quién da orden, lo da el cirujano, lo da la enfermera, lo dan los rayos X, lo da la administración, etc. Vamos a ir descubriendo cómo las organizaciones por naturaleza, tienen un orden que le permite sobrevivir dentro de la sociedad. Finalmente, nos iremos a lo que es depredador y presa. Esto es fundamental porque aprender a cerrar con el cliente una historia, aprender a cerrar una intervención sistémica es clave, y esto nos lo da nuestra capacidad de ser de un ejercicio que es muy potente, del depredador y la presa. Y para poder practicar lo que es el equilibrio dentro de nosotros, haremos una potente dinámica que es jugando a dar y a tomar, que es la forma como yo me relaciono con mis recursos para poder después practicar con el cliente cómo él maneja sus recursos y cómo su empresa o su entorno tiene un equilibrio entre lo que toma y lo que da a la sociedad.
En el tercer módulo estaremos viendo elementos muy interesantes y que realmente no existen casi en ninguna otra disciplina. Este es un concepto que es el va y el ya, es decir, cómo una organización se mueve dentro de su relación con la sociedad. Cómo vamos desde un origen, desde una idea del fundador, desde una idea que sale de la sociedad, desde un nicho de mercado, y cómo una sociedad también va escribiendo su propia historia, y muchas veces a pesar de los fundadores. Estaremos entrenándonos en qué ayuda más y qué no ayuda a un cliente, es decir, cuál es mi posición realmente para hacer una intervención sistémica. Y esto hay algunas diferencias con el coaching, hay algunas diferencias con ser formador en una empresa y hay algunas diferencias con ser un facilitador de procesos de formación o de transformación dentro de una organización. Trabajaremos los patrones sistémicos en la familia de origen, es decir, tengo que conocer cuáles son mis patrones dentro de mi familia de origen para que no me afecten en el momento de intervenir con un cliente. Porque si no, los patrones atraen patrones. Esto es uno de los principios sistémicos que estaremos trabajando. Luego trabajaremos los patrones sistémicos de la organización, triangulación, parentización, tomar el lugar del otro, lugares malditos, síntomas que se repiten a lo largo del tiempo, y esto lo estaremos explorando. Aquí hay una información muy potente desde el Instituto Bergelinger que estaremos explorando, y básicamente con base en un libro que se llama Alas para un cambio. Trabajaremos los principios rectores que habíamos anunciado, es decir, la relación entre la empresa y el cliente. Es decir, qué hay entre los dos que permite que yo me organice de cara a un cliente y que el cliente realmente se sienta atraído por lo que yo le estoy ofreciendo en la organización. Y finalmente trabajaremos un tema que nos permite, que viene desde Matías Varga, que son los conceptos superpuestos, context overlap como concepto técnico en inglés, mimetización, también lo llaman algunos, y que tiene que ver con lo que pasa en una organización entre función y persona, trauma, lealtad, identificación, fascinación, patrón del sistema de origen, lugar de alguien que ha sido muy importante. Estos son temas que nos permite una intervención sistémica y que no nos lleva ni la palabra ni otro tipo de intervenciones desde el coaching. Hablamos de intervenciones sistémicas porque básicamente tenemos la constelación, el trabajo con figuras que vamos a explicar en el módulo 4, el trabajo con la mano cataléptica, que luego explicaremos en el siguiente módulo, el trabajo con estructuras que se dibuja en el piso y básicamente también papeles, ¿no? Entonces, aquí vamos en el módulo 4 se trabajará lo que es el trabajo con figuras, nos permite implementar una tercera dimensión, lo cual ya el cerebro ha hecho un cambio desde la palabra y desde el papel, que es donde estamos en básicamente todo nuestro sistema académico. Esto nos permite trabajar con la intuición y comenzarnos a hacer preguntas de quién y quién hará qué, es decir, dentro del cambio. Nos permite ya trabajar escenarios dentro de las posibilidades al tener la configuración de lo que es el entorno en el cual está situado el problema o el conflicto dentro de una organización. Las distancias y las direcciones, quién mira a quién. Luego trabajaremos un principio de estructura, que es el tipo objetivo y el tipo conflicto, que se trabajan con papeles. Esto es una potencia enorme que tenemos las personas de trabajar con lo que llamamos también la inteligencia del campo o la inteligencia espacial. Es decir, que de alguna forma, al movernos con los papeles que el cliente nos está proponiendo y que le proponemos al cliente en el suelo, nos permite ir trabajando con posibilidades y alternativas. Y finalmente, hay un trabajo muy potente que es el trabajo con la figura del cliente, con observadores externos y una pregunta milagro. Es decir, alguien entra desde fuera a mirar lo que está pasando y comienza a imaginarse potencialidades sin saber nada de la historia. Esto es lo que llamamos trabajar con la figura del cliente, y hay un momento, una pregunta milagro, y es ¿qué es lo que está pasando aquí? Todo esto, que son este tipo de intervención, nos permite generar en el cliente alternativas, escenarios y soluciones nuevas. El quinto módulo es quizás
uno de los más prácticos y personalmente uno de los que más me parece que puede ser muy divertido. En ese módulo estaremos trabajando, vendrán los bomberos, una unidad de bomberos, y estará trabajando con nosotros y trabajaremos exactamente cómo se ordena un cuerpo de bomberos y sistémicamente qué les podemos proponer. Luego trabajaremos con la mano cataléptica. La mano cataléptica es diseñada por Matías Vargas, nos permite extraer de un contexto algunos elementos, así como también introducir otros. Esto genera dentro del cliente escenarios, alternativas y posibilidades completamente nuevas. Luego trabajaremos el tetralema también de Matías Varga, y en el cual es como esto, aquello, esto y aquello, esto o aquello, y finalmente ninguno de estos y tampoco esto ni aquello. Esto así enunciado aquí, luego lo podremos profundizar en las organizaciones y es muy potente para intervenir. El tetralema. Trabajaremos luego mano y tetralema en un ejercicio conjunto para tener ya lo que sería, ya estamos trabajando en la cuarta intervención sistémica. Es decir, tenemos la constelación con figuras, intervención sistémica con papeles. Ahora ya estamos trabajando con la mano, que es la cuarta intervención sistémica. Nos vamos a trabajar la constelación Milagro, que es un desarrollo de Insa Sparrer, con textos superpuestos, cómo deshacer los nudos dentro de una organización. Vamos a trabajar luego con una propuesta de Elizabeth Ferrari, pensar, cuidar, hacer y estar, y ya comenzamos a trabajar la quinta intervención sistémica, que es con estructuras en el suelo, en la cual podemos, a través de nuestra inteligencia espacial, comenzar a extraer información que antes no conocíamos. Y finalmente nos propondremos a los estudiantes trabajar, a los participantes en esta formación, que comiencen aquellas estructuras que hemos venido trabajando en las empresas, que las podamos habitar en el suelo. Ya en el módulo 6, los estudiantes y los practicantes tendrán todos los principios sistémicos y podremos comenzar a trabajar estructuralmente alternativas para ofrecer a un cliente. ¿A partir de qué? A partir de teorías y de elementos que hemos trabajado de forma teórica siempre con las organizaciones. Uno de ellos, por ejemplo, es el método Insight, que para mí es uno de los diagnósticos más potentes dentro de una organización, basado en los 4 colores, y que lo vamos a trabajar sistémicamente en el suelo con los estudiantes y dentro de una organización. Ya iremos a prácticas en los cuales asuntos propios de los estudiantes y posiblemente de clientes reales van a ser trabajados por los coaches y los facilitadores que estén participando en la formación. Y entraremos a trabajar lo que es dentro del iceberg, que es leyendo bajo el agua cómo se mueven los principios rectores y los valores, ¿vale? Finalmente trabajaremos lo que es qué piensa un cliente, qué le da valor, cómo nos ordena, cómo esos principios rectores retomamos ese concepto y qué es lo que el cliente está esperando de una organización. Es decir, cómo sacamos una organización de lo endogámico y la proyectamos hacia la visión del cliente. Nuevamente volvemos a practicar el no saber, prejuicios académicos, profesionales y prejuicios de mi propia familia fuera, y entramos en lo que es prácticas y supervisión para finalmente trabajar un tema muy potente, muy, digamos, mágico, que sería trabajar con caballos, intervenciones sistémicas con caballos, que esta sería como la intervención sistémica 6. Y con esto completamos básicamente lo que es el abanico de intervenciones sistémicas en una formación muy corta de 7 módulos, en la cual tenemos constelaciones, trabajo con papeles, trabajo con mano cataléptica, trabajo con figuras, trabajo con estructuras en el suelo con cinta carrocera y finalmente conociendo lo que nos pueden brindar la inteligencia de los caballos.